Hola, bienvenidos a mi canal, soy Macarena y hoy vengo a hablaros de la seguridad alimentaria dentro de la cocción al vacío a baja temperatura. Me he hecho un guión para no perderme y para contaros lo que yo creo que es más importante a la hora de utilizar esta técnica. Me imagino que ya habréis leído algo sobre este tema y os habréis puesto la mano en la cabeza. Para nada, no hay ningún problema. Sí que es verdad que hay patógenos que nos pueden hacer enfermar, pero nuestra propia experiencia nos dice que nosotros comemos todos los días, no ponemos ninguna medida de seguridad y nos enfermamos. Es más, no hay ninguna documentación en ningún país que con esta técnica haya enfermado a alguien de una forma seria. Todo lo contrario. Una vez que embolsamos al vacío, estamos quitando un montón de bacterias, porque hay muchas bacterias que viven con oxígeno y al quitarle el oxígeno mueren y desaparecen. Pero sin embargo hay otras que viven con ausencia de oxígeno. Pero ¿dónde están estas bacterias? Estas bacterias están sobre todo, únicamente en la superficie de los alimentos, que con un marcado luego a la plancha o frito o como queráis, terminamos con todos esos, con todos los riesgos. Pero hay una bacteria que sí hay que tomársela en serio, pero no hay que asustarse, y es la que produce el botulismo, cuyas esporas pueden contaminar nuestros alimentos, sobre todo entre 3 y 50 grados. En ese rango de temperatura es donde se multiplican este tipo de bacterias. Pero yo voy a dar unas recomendaciones y unas pautas a seguir para que desaparezca todo este riesgo. Cuando utilizamos un rango de temperatura 75 grados en mucho tiempo, ahí desaparecen todo el riesgo, todo, no hay ningún problema. Pero nosotros nos movemos en rangos de temperatura inferiores a 75 grados y ahí es donde viene el problema. Si vamos a consumir inmediatamente, no hay ningún problema, porque no le ha dado tiempo a germinar. El problema viene cuando abatimos. ¿Qué es abatir? Lo explico luego. Cuando abatimos, bajamos la temperatura a 3 grados en un mínimo, o sea, si en menos de 2 horas tenemos que bajar la temperatura a 3 grados. Y desde los 65 grados que hemos cocinado hasta los 3 grados, cuando llega a 50, de 50 a 3, es ese rango cuando más se multiplican. Pero cuando llega ya a 3 grados, las bacterias se duermen. Y entonces tenemos un tiempo, no germinan, no proliferan inmediatamente, tenemos un tiempo de conservación hasta que vuelvan otra vez a multiplicarse. Ese riesgo es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, espérate, que me he perdido, espérate, un momentito. Una vez que abatimos, el tiempo de conservación es, si tenemos la cámara o el frigorífico a 3 grados, que no es lo normal, porque nuestros frigoríficos están entre 4 y 6 grados, esto es más bien para restaurantes que tienen cámaras con estos grados, a 3 grados la conservación sería 21 días. En nuestros frigoríficos que están entre 4 y 6 grados, o sea, 5 grados, podemos conservar 10 días. Y a menos de 10 grados podemos conservar 5 días. Voy a explicar ahora lo que es abatir. Abatir es bajar la temperatura a 3 grados en un mínimo de 2 horas. ¿Cómo hacemos esto? Pues cogemos en un fregadero, por ejemplo, y echamos agua y hielo al 50%. Una vez que esté a 3 grados, metemos la bolsa con el alimento y lo dejamos ahí hasta que esté a corazón a 3 grados. De ahí podemos conservarlo en la nevera, como he dicho, a las temperaturas que he dicho, o directamente lo podemos meter en el congelador. A la hora de descongelar tenemos que consumirlo inmediatamente. La vida de las bacterias. Esto es importante. ¿Dónde viven las bacterias? Las bacterias, como seres vivos que son, se reproducen a una velocidad pasmosa, pero en condiciones, depende en qué condiciones. Y esas condiciones son las siguientes. Cuando hay humedad, nosotros tenemos que secar muy bien cada producto que metemos en la bolsa para que no proliferen las bacterias, o por lo menos minimizar esa proliferación.
en un rango de temperatura entre 5 y 50 grados, ya lo he dicho. En ese rango de temperatura es donde se multiplican a una velocidad pasmosa. También en un pH adecuado. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, pues en la bolsa, cuando vayáis a cocinar un pescado, una carne, lo que sea, le ponéis unas gotitas de limón y ahí desaparecen, nos estamos quitando muchísimas bacterias del medio. No repercute a la hora del sabor, pues son unas gotitas, y a nosotros nos viene muy bien porque matamos de un plumazo un montón de bacterias, ¿vale? Y luego el oxígeno y la ausencia de oxígeno, claro. Hay algunas que viven con oxígeno y otras que no, como he dicho antes. Así que hasta aquí yo creo que es lo más importante que debéis saber antes de iniciar con esta técnica. Así que si os ha gustado, le dais a la manita para arriba. Si no os ha gustado también, bueno, no, es broma, es broma. Si no os ha gustado, le dais a la manita para abajo. Suscribiros y en el próximo vídeo que haga, pues os voy a hablar de los utensilios necesarios para cocinar con esta técnica. Así que nos vemos pronto. ¡Hasta luego!